difícil de parte de Dios sin fijar un plazo para que ésta se resuelva. Otra palabra que nos ayuda a entender el concepto de paciencia es esperar. En Salmos 37:7 dice la palabra de nuestro Dios: guarda silencio ante Jehová y espera en él. La palabra esperar, hermanos, viene del hebreo cajil y significa torcer o hacer girar de manera circular o espiral. Retorcerse de dolor, hermanos, específicamente de parto o de temor. Entonces, hermanos, la paciencia es esperar en el Señor sin importar que nos encontremos en medio de dolor o de temor. En el Salmo 41, David usa otra palabra hebrea para comunicar el mismo concepto. Dice la palabra del Señor: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. La palabra usada aquí es kaba, que significa unir con atadura. Esto quiere decir, hermano, torcer, recolectar o esperar. Hay dos palabras griegas principales para paciencia. La primera es hupomone, que viene de la palabra hupomeno, cuyas raíces hupo y meno significan bajo, y quedar, durar o permanecer. Entonces, hermanos, cuando nosotros estamos hablando de paciencia, nosotros debemos de quedar ahí, de durar ahí, de permanecer ahí, hermanos. Debemos de aguantar alegremente, esperando, hermanos, una gozosa respuesta de parte de nuestro Dios en perseverancia y constancia en medio de la prueba. Hermanos, el significado de la angustia en la paciencia, nosotros lo vemos cuando nosotros vemos la cualidad de la paciencia presupone sufrimiento y angustia. La misma palabra lo implica. Hermanos, las luchas y las tribulaciones que requieren paciencia tienen un efecto purificador en las vidas de aquellos que las soportan. El apóstol Pedro, allí en Primera de Pedro 5:10, nos dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Hermanos, el sufrimiento que hemos de soportar con paciencia también beneficia poderosamente las vidas de aquellos, hermanos, que observan cómo nuestra fe crece y madura en medio de las pruebas. Y la mejor, hermanos, una de las mejores cualidades de carácter que nosotros podemos utilizar para crecer cada vez más en el Señor es la paciencia. Pablo, hermanos, explica que mientras más sufrimiento y muerte experimentemos, más poder tendremos para impartir vida a los demás. Dice el apóstol, dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida. Hermanos, esto lo leemos en 2 Corintios 4, del 7 al 12. El apóstol, hermanos, utiliza la paciencia requerida para dar a luz como un ejemplo de la paciencia que se requiere para atraer a otros a Cristo. Hermanos, nosotros debemos de aprender paciencia en nuestra vida cristiana, ya que la paciencia, hermanos, nos traerá
grandes beneficios y traerá mucha paz a nuestra vida. Dice la palabra del Señor allí en Gálatas 4:19, hermanos, hablando de lo que decíamos anteriormente, que dice el apóstol Pablo, dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hermanos, la paciencia del apóstol era tal que él ponía como ejemplo, hermanos, los dolores que él sufría al estar esperando que nosotros vayamos creciendo en la estatura, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, aquellos que esperan en el Señor en medio de grandes pérdidas, alcanzarán también grandes ganancias. ¿Se acuerdan de Job, hermanos? Dice la palabra del Señor que Job perdió 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnos, pero a cambio de eso, hermanos, él tuvo paciencia en medio de la prueba, en medio de la tribulación, y después de haber aguantado, de haber soportado, Job recibió 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnos. Hermanos, Job recibió el doble de lo que había perdido en medio de la tribulación y en medio de la prueba. Yo creo, hermanos, que el ejemplo de Job en la palabra de Dios nos debe de llevar a nosotros desarrollar esta cualidad de paciencia en nuestras vidas, sabiendo, hermanos, que del Señor habremos de recibir, hermanos, a su tiempo una gran recompensa por haber sido pacientes. Hermanos, nadie conocerá jamás la verdadera capacidad que tiene para la paciencia y la humildad mientras no esté atravesando por pruebas y viva tranquilo. Hermanos, solamente cuando los tiempos son difíciles, cuando vienen pruebas, cargas y turbulencias a nuestras vidas, hermanos, nosotros podremos ver cuánto de esa cualidad de paciencia tenemos en nuestra vida. El tiempo, hermanos, deja de ser un factor cuando la paciencia es motivada por el amor. ¿Se acuerdan, hermanos, allí en Génesis 29:20, los 7 años que trabajó Jacob por Raquel le fueron como unos pocos días, porque, hermanos, Jacob amaba a Raquel, y ¿sabes qué? Él tuvo paciencia, hermanos, paciencia para esperar el tiempo en que él la tendría ya para él, hermanos, como esposa. Hermano, nosotros debemos de aprender por amor a ser pacientes, hermanos, con nuestros hijos, pacientes con nuestra esposa, pacientes, hermanos, en el ministerio, pacientes con las personas que estamos ministrando, hermanos, pacientes con las personas a las que les hablamos de Cristo. A veces queremos, hermanos, que las cosas sucedan inmediatamente, y ¿sabes qué, hermano? Eso trae desasosiego a nuestra vida, trae inquietud. Debemos de aprender, hermanos, a ser pacientes. Paciencia, hermanos, es gozar de la comunión de los sufrimientos de Cristo para traer vida a otros. Termino con esta maravillosa frase de Hudson Taylor, hermanos, que dice: esperar en silencio ante Dios nos preservaría de muchos errores y de muchas angustias. Y realmente así es, hermanos. Muchas veces nosotros, cuando somos impacientes, cometemos errores. La impaciencia, hermanos, es una de las peores cosas que nosotros podemos tener como líderes. Un líder, hermanos, debe ser paciente con su gente. Un líder, hermanos, debe ser paciente y esperar en el Señor que vayan siendo transformados poco a poco. Hermano, una cualidad que todo líder debe tener en la obra de Dios, hermanos, es la paciencia. El Señor les bendiga, hermanos. Esta es la introducción del primer día de lo que es la cualidad de paciencia, y ya el día de mañana, hermanos, estaremos tomando un poquito más de vuelo con esta nueva cualidad de la paciencia. Que el Señor les bendiga y muchas gracias por escuchar. La voz de Victoria, XHEGM, /FM, 103.1 MHz.
Radio La Voz de Victoria, XHEGM, diagonal, FM 103.1 MHz. Están escuchando su programa El Canto del Gallo. El Canto del Gallo. Con el evangelista Hugo Martínez. Llegar arriba, alcanzar que te mire la gente, provocar el aplauso de todos, ser primero en las filas tal vez, cambiar al mundo, quizá con un nuevo mensaje que transforme los corazones, ser el centro de toda atracción, tener todo en la vida es parte del plan, ser amado y querido, respetado en verdad, todo es bueno en justa medida y razón. Miremos atrás donde todo empezó, lo que éramos antes, lo que somos hoy. ¿Por qué insistir en quitarle la gloria al Señor? ¿De qué me vale alcanzar lo que quiera, que me aplauda la gente si detrás del telón está sentado el dador de la vida, esperando que un día le presten atención? Lo que tenemos, lo tenemos por gracia, por su misericordia, por su inmenso amor. Y en el momento de abrirse la cortina, si alguno te admira, que vean la imagen de Dios. Señor, perdona si el aplauso, cualquier comentario me hayan movido a llevarme la gloria, mi Dios. Te doy las gracias por tu amor y tu misericordia. Me despojo de toda grandeza, mi corona yo pongo a tus pies, pues de qué me vale alcanzar lo que quiera, que me aplauda la gente si detrás del telón sigue sentado el dador de la vida, esperando que un día le presten atención. Lo tenemos por gracia, por su misericordia, por su inmenso amor. Y en el momento de abrirse la cortina, si alguno te admira, que vean la imagen de Dios. ¿De qué te vale alcanzar lo que quiera, que te aplauda la gente si detrás del telón sigue sentado el dador de la vida, esperando que un día te presten atención? Lo tenemos por gracia, por su misericordia, por su inmenso amor. Y en el momento de abrirse la cortina, si alguno te admira, que vean la imagen de Dios. Radio La Voz de Victoria, XHEGM, diagonal, FM 103.1 MHz. Bueno, ya estamos enlazados vía telefónica con el pastor misionero Antonio Arellano, y bueno, estamos platicando fuera del aire que pues su abuelita de él ya está en el cielo, y
pues siempre es motivo de